Aquí, en un minúsculo asentamiento en las montañas de los Andes, en Sudamérica, nace el comercio global. Y todo gracias a lo descubierto en las profundidades de esta montaña. La plata más pura que el mundo ha visto. En 1581 aparece un comprador para esta plata. A casi 18.000 kilómetros de distancia, el emperador de China, el hombre más poderoso de la Tierra, ha decidido que su pueblo pague sus impuestos en plata. Esto provoca una enorme demanda de plata en China, hasta el punto de que su precio superó al del oro. Esta serie investiga cómo se transformó el mundo cuando la plata del rey de España coincidió con las exigencias impositivas del emperador de China. Esta extraordinaria historia da fe de cómo China lideró el nacimiento del comercio global hace más de 400 años. Por primera vez, el mundo estaba unido en una red global, cuyo elemento más importante era la plata. La plata permitió a los emperadores chinos convertirse en los hombres más poderosos de la Tierra. Y la plata hizo a este empresario el hombre más rico del mundo. Gran parte de la revolución industrial estadounidense fue financiada por este comerciante chino. Los artesanos chinos crean objetos de plata con unas técnicas y una belleza sin precedentes que son codiciados en todo el planeta. Ya en el siglo XVIII la gente admiraba esta fantástica obra porque el hilo es tan fino como un cabello. El comercio chino de la plata anima el crecimiento de ciudades en el mundo, desde Boston a Hong Kong. Y desde Shanghái a Sevilla. Pero también siembra la semilla de la casi total destrucción de China y lleva a la guerra a las potencias occidentales. Los británicos estaban decididos a tener una guerra, y la tuvieron. En este momento, China entra en lo que se ha dado en llamar el siglo de la humillación. Un periodo en el que ni siquiera controlaba sus asuntos exteriores. Pero China no se libraría de su obsesión por este metal precioso. Tener fe solo en la plata es como una religión en la historia china. La plata es el oro de la historia china. Esta serie desvela cómo la plata cambió la historia de China y la historia del mundo. Es como tener un trozo de la historia en la mano. Los efectos de la relación entre China y la plata sobre el resto del mundo se ven, quizá por primera vez, en julio de 1588, en uno de los episodios más dramáticos de la historia de Europa. En la costa norte de España, el rey Felipe II, protector de la fe católica, había reunido una poderosa armada de 130 buques y 30.000 hombres. La vanguardia de una guerra santa que libraba en Europa y Asia. Isabel I, reina de Inglaterra y gobernante del país protestante más poderoso de Europa, sabe que ella es su objetivo. Si Felipe II triunfa, la destronará y devolverá el catolicismo a Inglaterra. Pero ¿cómo puede Felipe construir tamaña flota? ¿Cómo puede permitírsela? La sorprendente respuesta es una decisión tomada a miles de kilómetros de España por otro gobernante, y no sobre el poder o la religión, sino sobre los impuestos. En 1581, 7 años antes de que Felipe mande zarpar a su armada, el emperador de China ordena que su pueblo pague todos sus impuestos en plata. España es el único país que puede satisfacer plenamente el enorme apetito chino de plata. El comercio de plata entre España y China. Solemos pensar que el comercio en Europa, especialmente de lingotes, es algo que se crea en Europa, que Europa impulsa, que es el empuje que tiene detrás, pero en realidad es China. Lo que estudiamos en esta reveladora serie es cómo, gracias a esa decisión, un emperador Ming situó a China en el centro del comercio mundial. La globalización no es una creación del siglo XX. China la concibió hace más de 400 años. Estamos en el siglo XVI, en China.
Desde el interior de los muros de la ciudad prohibida, el mayor complejo palaciego del mundo, los emperadores de la dinastía Ming gobiernan sobre más de la cuarta parte de la población mundial. Desde los viajes de Marco Polo en el siglo XIII, el resto del mundo se ha maravillado con las dimensiones y la sofisticación de China. Pekín era una ciudad impresionante, enorme, con hermosos edificios bajo estricto control del emperador. Quien visitaba la China de la dinastía Ming quedaba impresionado. Era un país mucho más avanzado que Europa occidental. Y los chinos se consideran el centro de la civilización, algo que expresa a la perfección un objeto único. Este es uno de los mapas más famosos de la historia. Se llama Mapa de la Miríada de Países del Mundo. Fue dibujado por encargo del emperador chino. En el centro, el cartógrafo situó a China, el eje del mundo, alrededor del cual todo lo demás gira. China, el reino del medio. El territorio de China durante la dinastía Ming tenía una extensión mucho mayor que los estados nacionales que surgían en Europa. El emperador era mucho más rico que los reyes más acaudalados de Europa. Nunca dudaron ni por un instante que China fuese el centro del mundo. Pero los emperadores Ming tenían una debilidad. Su poder tenía pies de barro. Un sistema impositivo de extraordinaria ineficiencia y complejidad los paralizaba. El gobierno se sostenía sobre los servicios que prestaba el pueblo como una especie de impuesto y en la entrega de tributos en especie. Había que pagar una cantidad de arroz o de seda o de algodón. En la dinastía Ming eran unos maestros evadiendo impuestos. Lo normal era que el emperador exigiese a los campesinos que entregasen cierta cantidad de grano o de carne como impuesto. Pero es muy difícil implementar algo así por la dificultad del transporte. Además, es complicado evaluar la calidad del grano. Es mucho mejor y más flexible pagar con dinero. El gobierno emitía papel moneda intermitentemente desde el siglo XI. Pero el pueblo se fiaba poco de su valor. Como sabemos, históricamente, cuando el emperador o la autoridad que sea empieza a emitir papel moneda, la tentación de emitir demasiado es muy fuerte. Así que todo el mundo tiene papel moneda y pierde su valor. En China, históricamente, la gente tiene grabado muy hondo en la cabeza que solo ha de fiarse del metal. En la China del siglo XVI, la humilde moneda de cobre sigue siendo la divisa más fiable. Pero tiene un gran inconveniente: su peso. Esto es un min. Son 100 monedas. El de 10 de 100, o sea 1000, se llama yuan. Si lo piensas, te metes en los bolsillos un montón de monedas que pesan mucho. No es fácil manejarlas. Si quieres comprar algo que vale 1000 monedas, o puedes llevarte solamente un tael de plata. Así pues, los chinos tenían buenas razones para hacer los pagos mayores en plata, mucho más ligera y valiosa que el cobre. Este cambio social no pasa desapercibido a uno de los políticos más influyentes de la historia china. Se llama Chang Yuchen. Desde pequeño había comprendido muy bien los cambios que se sucedían en China. Vio que muchas cosas habían cambiado y que el sistema, en varios aspectos, no se había adaptado a los cambios. En la década de 1570, Chang Yuchen es el gran secretario mayor del emperador. Podemos imaginar el poder que tenía esa persona. Controlaba todas las operaciones corrientes diarias de China. La gente no se daba cuenta de que sin impuestos, sin los recursos financieros suficientes, el país no podía funcionar. Así es que, con la decisión de usar plata,
En 1580, Chan Yuchen pone patas arriba el sistema impositivo. La reforma del látigo único cambiaría para siempre el rumbo de la historia china. Lo que se pretende con el látigo único es agrupar los distintos tipos de prestaciones de servicios en un solo pago en plata. Para el gobierno es mucho más sencillo recaudar plata y es siempre una cantidad fija por cabeza, en lugar de ir diciendo a cada uno, tú vete a hacer este trabajo, tú vete a hacer tal cosa, etc. Y funciona. En el Museo Nacional de China, en Pekín, un objeto muestra cómo el gobierno más poderoso de la Tierra ya no se financia con complejos e ineficaces intercambios de trigo, arroz y trabajo, sino con sencillos pagos en plata. Esto es un lingote de plata de 50 taeles. Lo que más emocionante me parece es que tenga tantas inscripciones. Revelan mucha información sobre el uso del dinero para pagar impuestos durante la dinastía Ming. Es muy emocionante. Primero dice Guangdong, prefectura de Guangzhou, condado de Shunde, que es donde se fundió este lingote, su punto de partida. Luego vemos plata de Pekín, que significa que el lingote no se quedó en el condado de Shunde como financiación local, sino que fue llevado a Pekín, al gobierno central. Luego pone, equivale a 16 toneladas de arroz. Esta frase es genial porque sabemos que la recaudación de impuestos por los Ming pasó de usar el grano como unidad a usar el dinero. Lo que vemos aquí es que ahora cuando los agentes registran los ingresos consideran que la plata es lo más importante y después va el grano. Pero con una población que supera los 100 millones de habitantes que ahora tributan en plata, China necesita cantidades inauditas de este metal. Con poca plata propia, China tiene que buscarla en el mundo exterior. La reforma del látigo único obliga a China a estar a merced del comercio exterior. Básicamente, la obliga a importar plata, lo que incrementa su comercio con Japón. Las reservas de plata japonesa no tardaron mucho, no necesariamente en agotarse, pero sí en no poder satisfacer la demanda china. La reforma del látigo único podría parecer un enorme error de cálculo del emperador chino. Si no fuese por un extraordinario hallazgo 36 años antes y a miles de kilómetros, en la otra orilla del Pacífico, en uno de los rincones más remotos del Imperio Español en rápida expansión. Esto es Potosí. A 4.000 metros sobre el nivel del mar, en lo que entonces era Perú. Hoy en día, aquí viven y trabajan 250.000 personas, pero a principios del siglo XVI solo había unos pocos granjeros apacentando sus llamas. Una de ellas, perdida en la montaña, condujo a un asombroso descubrimiento. Un hallazgo que convertiría este rincón del Nuevo Mundo en una joya de la corona del Imperio Español. La historia mitológica, la historia romántica, dice que Diego Hualpa, que era una persona natural de estos lugares, se encontraba caminando por el Cerro Rico de Potosí apacentando su rebaño. Pero ¿qué pasó? Se le perdió una de sus llamas y él tuvo que quedarse perdido en el cerro. Recurrió a la vieja práctica de hacer una fogata para mantener el calor corporal y gran fue su sorpresa. Al día siguiente la fogata organizó hilos de plata que empezaron a correr a lo largo de toda la montaña. Los españoles bautizaron la montaña con el nombre por el cual aún se la conoce, Cerro Rico. Una montaña de la plata más pura que el mundo haya visto. En los siglos XVI y XVII, al menos en algunos momentos, se calcula que el 50% de la plata producida en todo el mundo procedía del Alto Perú, de Potosí, algo impresionante. Los españoles tuvieron mucha suerte al descubrir las minas de plata más ricas de la historia del mundo, también en México, pero la grande era la de Potosí. El descubrimiento de Potosí origina una fiebre de la plata con impacto global y local. Cuando arranca la explotación en el Cerro Rico, no tenía iglesias, no tenía palacios, no tenía plazas, solamente era una yuxtaposición de diferentes caseríos. En 1545, la población era prácticamente cero.
Y 60 años después, son 60.000. Es asombroso. Seguramente el mayor boom de una ciudad en la historia del planeta. Pero incluso en este estallido de población, los españoles se enfrentan a un problema en todo su imperio del Nuevo Mundo. ¿Dónde conseguir mano de obra para extraer la plata? Son unos vastos continentes con recursos enormes, pero no hay oferta de trabajadores, o si la hay está casi agotada. Entonces, ¿qué haces? Para conseguir la plata, los españoles esclavizaron a la población indígena del Nuevo Mundo. Un jefe minero dijo, si entran 20 indios sanos el lunes, la mitad pueden salir lisiados el sábado. Cuando las enfermedades europeas y la guerra diezman la población india, los españoles recurren a esclavos africanos. Estos esclavos eran muy codiciados en Potosí, y ciertamente Potosí puede ser la ciudad que más cantidad de esclavos negros ha tenido por su enorme aparato industrial. Esta mina, por las muchas personas que trabajaron en ella, se ha llamado Cerro Come Hombres e ilustra el terrible coste humano al coste tan real en sangre y vidas de este comercio de la plata. Incluso hoy en día es peligroso trabajar aquí. La vida del minero aquí es complicado, ¿no? Porque nosotros como mineros aquí, nosotros estamos a riesgo de los gases, estamos a riesgo de los peligros que corremos interior mina. Y entonces a causa de eso a la larga viene la enfermedad de la mina. Hay mineral aquí, ¿no? El problema es que de los riesgos que corremos, ¿no? Ya como más antes se ha visto, se ha informado que ha habido 2 compañeros que han estado atrapados, me parece que ni siquiera van a rescatar, entonces. A lo largo de siglos, millones de africanos e indígenas mueren extrayendo la plata del Nuevo Mundo. En palabras de un escritor, podría levantarse un puente de Potosí a Madrid con lo que se sacó de allí y otro de vuelta con los huesos de los que murieron sacándolo. Pero cuando ya se extraía plata, España aún tenía que buscar un mercado para ella. Y lo encontró a 19.000 kilómetros de distancia, al otro lado del Pacífico, en otra parte del mundo que había colonizado y bautizado recientemente en honor de Felipe II, las Filipinas. Los españoles establecieron su capital en Manila. Cuando los españoles llegaron a esa fantástica bahía, uno de los mejores puertos del mundo, ya encontraron juncos chinos comerciando en la región con las Filipinas. Los chinos procedían de los puertos de Yanzhou y Cantón, transportando mercancías de los talleres del interior de China, plata de Nankín, porcelana de Jindechen. Todas se intercambiaban en Manila. Miles de comerciantes chinos viajan ahora a Manila para vender estas mercancías de lujo a los españoles. Y cuando vuelven a casa, sus barcos van cargados de un único y valioso artículo. Ya en 1570, el virrey de Nueva España, en México, don Martín Enríquez, escribió al monarca: no hay nada que podamos exportar a China que ellos no tengan ya. El único modo de comerciar con los chinos es la plata. La plata es lo único que quieren. La plata definió este comercio hasta el punto de que podemos llamarlo la Ruta de la Plata. La plata que inunda China es lo que crea el milagro económico del Reino del Medio.
China se convierte en fábrica del mundo en esta época. Fabricaban artículos según las especificaciones de clientes extranjeros. No se hacían en China para usarlos en China. Se hacían según los pedidos de clientes europeos y de Hispanoamérica. Impulsada por la necesidad china de plata, la incipiente economía global toma forma. En 1573 se inaugura una ceca en Potosí, que acuña una moneda de plata que constituye el motor de este primer comercio y se convierte en la primera divisa global, el real de A8, el dólar español, también conocido como pieza de A8. La moneda española de 8 reales dinamizó por completo el concepto de una economía global y es notablemente aceptada en todos los rincones del planeta. Y por supuesto, esta moneda llegó también a los confines más remotos del cristianismo, a las fronteras del Imperio Chino, a las fronteras de la India. El comercio global nació en el siglo XVI. Podemos ver cómo el mundo, de repente, empieza a conectarse como un conjunto integrado. Por primera vez, el mundo estaba unido en una red global cuyo elemento más importante era la plata. Manila se convierte en uno de los principales centros globales de este circuito de la plata. Entre 1572 y 1580, el número de juncos chinos que llegaban a Manila cargados de seda y porcelana aumenta más de 1000%. Para hacer frente a esta subida del comercio, los españoles tuvieron que construir barcos a una escala y con una continuidad sin precedentes. Eran, por supuesto, barcos de madera, construidos en las Filipinas en su mayor parte con maderas nobles tropicales. Eran casi indestructibles, inmunes a la putrefacción e incluso a muchas balas de cañón y enormes. Pesaban hasta 2000 toneladas en una época en la que un barco normal pesaba 200. Era lo que hoy llamaríamos cargueros, los mayores buques del mundo de la época. Estos barcos se conocieron como galeones de Manila. 2 veces al año, cargados con plata del Nuevo Mundo, navegaban casi 15.000 kilómetros desde Acapulco a Manila. Manila es el centro de un comercio global inmensamente rentable, no solo a ambos lados del Pacífico, sino también a ambos lados del Atlántico. Gracias a la demanda de plata por parte de China, España puede administrar un colosal imperio. Un monje franciscano se conmueve tanto que lo describe al rey como un imperio donde nunca se pone el sol. Durante los siglos XVI y XVII, España vive una grandiosa edad de oro de la cultura y la arquitectura. Pero también adquiere la capacidad económica para librar una guerra perpetua que convierte a Europa en un campo de batalla. Es un país de 6 millones de personas que va a convertirse en la potencia militar dominante, combatiendo contra los británicos con la Armada Invencible o en el eterno conflicto con los otomanos en el Mediterráneo. Y también contra los holandeses para controlar los mares asiáticos. ¿Y cómo paga eso un país pequeño sin revolución industrial ni agrícola? Pues con minas de plata, gracias a China. En Manila, las oportunidades del comercio de la plata engendran algo nuevo. Un fenómeno que se ha repetido en casi todas las grandes ciudades comerciales del mundo desde entonces. Bienvenidos a Minondo, el barrio chino de Manila. Se piensa que este es el barrio chino más antiguo del mundo. Los españoles se instalaron en Manila a finales del siglo XVI. Y les siguieron los chinos, que se hicieron comerciantes, intermediarios y también artesanos al servicio del gobierno colonial español. El comercio en Manila aporta fantásticos beneficios, pero también crea suspicacia y miedo. Hay desconfianza y hostilidad entre los chinos y los españoles por una razón concreta. Al principio, los españoles esperaban utilizar Manila como trampolín para invadir y conquistar China.
Pensaban que podían hacerlo con la misma estrategia que usaron en México. Cuando comprendieron que nunca conquistarían China, se concentraron en Manila como centro comercial. La relación entre los españoles y los chinos en Manila era extremadamente tensa. A principios del siglo XVII, la población china de Manila supera con creces a la española. En una ciudad que supone una pieza crucial de su imperio, los españoles se comportan como si estuvieran bajo asedio. En las primeras ciudades modernas, las fortificaciones como los cañones, la artillería primitiva y ese tipo de cosas apuntaban hacia afuera. A partir de un momento dado en Manila, apuntaron hacia adentro. Era una situación que podía convertirse en violenta en cualquier momento. Esto es intramuros, es decir, literalmente dentro de la muralla. Y esta es la muralla. Aquí donde vamos caminando está la muralla. La parte española de la ciudad estaba en el interior, en esta parte, y esta es la parte de fuera. Nunca hubo más que unos pocos de miles de españoles aquí en ningún momento. Había muchísimos más chinos, por ejemplo, que vivían al otro lado de la muralla. Llegó a haber decenas de miles. Siempre hubo una relación de amor-odio entre los chinos y los españoles. Cuando había demasiados chinos en el país, los españoles restringían la inmigración, los deportaban en masa o incluso los masacraban. En 1603, la tensión llevó a los chinos a rebelarse contra los españoles. Esta rebelión duró varios días. Existen múltiples relatos demostrables de las cabezas cortadas, tanto de chinos como de españoles, expuestas por toda Manila, clavadas en picas, de mano en mano, básicamente para intimidar. Al final, mataron a más de 20.000 personas. A pesar de la masacre de Manila, la población china no disminuye durante mucho tiempo. El tirón económico del comercio de Manila es demasiado fuerte. Nunca consiguieron echar del todo a los chinos, ni mucho menos, no solo por la diferencia numérica, sino por el papel vital de los chinos en el comercio de la plata y la dependencia económica mutua a la que habían llegado España y China en este comercio. Durante más de 50 años, la plata que llegaba a China hizo prosperar a la dinastía Ming. Pero en las primeras décadas del siglo XVII, la plata será uno de los principales factores de la caída de los Ming. Las campañas militares están agotando las reservas de plata chinas. El gobierno no puede recaudar impuestos suficientes de su exhausto pueblo. Y la economía china está ahora sutilmente ligada a la plata de las minas del Nuevo Mundo. La cantidad de plata, solo la de los españoles, necesaria para mantener esta economía, era de 50 toneladas de media al año en el siglo XVII. Cuando ese suministro se interrumpe, los emperadores chinos se enfrentan a un apremiante problema. A finales de la década de 1630, varios galeones se hundieron uno después del otro. De modo que el flujo de plata se detuvo por un tiempo. Era la primera vez que las actividades económicas de una parte del mundo tenían un alcance global, un efecto global. Por ejemplo, cuando uno de esos barcos se hunde rumbo a Manila y la plata se pierde con él, se produciría lo que llamaríamos un shock de oferta de dinero en China. La cantidad de plata que llegaba a China se redujo, lo que tuvo importantes consecuencias para la recaudación de los Ming. La plata provocó una revolución económica en China, pero ahora su escasez supone una catástrofe. El emperador Chongchen
no tiene dinero para pagar sus tropas, y el país es amenazado por rebeldes y enemigos desde el norte. Finalmente, en las fronteras occidentales, las tropas del gobierno llevaban 5 meses sin cobrar y se usó la plata para pagarles. Sabemos que al noroeste, la región de los rebeldes que derrocarían a los Ming, la plata no llegaba. Y eso creaba un gran descontento. No poder pagar a los soldados tenía un enorme impacto negativo en lo moral y en una posible rebelión. Para el Imperio Ming, las consecuencias son devastadoras. En 1644, tras 276 años de gobierno Ming, un ejército rebelde toma Pekín. Caído en desgracia, el emperador Chongchen sube a una pequeña colina que domina la ciudad prohibida y se cuelga. El hombre cuyo imperio está ligado a la plata es destruido por carecer de ella. Una nueva dinastía, los Qin, toman el control de China. Son temibles guerreros del norte, con una larga tradición en la equitación y caza. En 40 años, los Qin aplastaron toda resistencia a su dominio. Solo después de ello, el nuevo emperador Kangxi dedicó tiempo al papel que China desempeñaría en el ancho mundo. Cuando Kangxi tomó el poder en 1669 al hacerse adulto, precisamente aquí, donde estamos ahora en la Puerta de la Pureza Celestial, se reunía con sus oficiales. Aquí han tenido lugar hechos de enorme importancia. Los últimos 40 años todo el comercio marítimo ha sido bloqueado. Ahora el imperio de Kangxi es seguro y tiene que tomar una decisión. ¿Debe mantener la prohibición o abrir China al comercio marítimo? En 1684, Kangxi emite un edicto para su pueblo. Os ordeno salir al extranjero y comerciar para demostrar la naturaleza populosa y opulenta de nuestro gobierno. Por decreto imperial, abro los mares al comercio. Con la costa china abierta, se desarrolla un sólido comercio y la llegada de plata se reanuda. Kangxi dispone aduanas en 4 puestos importantes. Los aranceles de la plata van directamente a sus arcas privadas. Comienza un periodo de paz y prosperidad sin precedentes en la historia de China. Después de establecer las aduanas, el comercio exterior creció y al mismo tiempo aumentó la plata que entraba por ellas gracias a los aranceles. Aquí es donde el edicto de Kangxi tuvo su mayor impacto, en Guangzhou, también conocida como Cantón. Hoy, 15 kilómetros al este de Cantón, enormes cargueros atracan aquí, en Whampoa, su puerto, a todas horas, todos los días del año. Su ubicación lo convierte en uno de los de mayor tráfico del planeta. Tras el edicto de Kangxi, barcos extranjeros cargados de plata llegaron a Cantón en el estuario del Río de las Perlas. Tenían que parar aquí, un poco más arriba, y trasladar su carga a barcos normales antes de continuar. Luego debían navegar hasta un lugar llamado Whampoa, donde el emperador había colocado una aduana donde debían declarar las mercancías que traían y pagar las tasas aduaneras. Las mayores potencias marítimas del mundo están en Cantón. Mercaderes británicos, holandeses, franceses, daneses y suecos abren sucursal en este puerto chino. Este es un conjunto increíblemente elaborado de 18 paneles de papel chino para pared, con distintas escenas de la vida cotidiana en Guangzhou. Vemos tiendecitas vendiendo productos locales,
Vemos artesanos trabajando, gente ociosa. Vemos el bullicio del comercio en el río. Y de hecho hay vistas del río donde es casi imposible ver el agua con tantos sampanes, las barcas donde los chinos viven, además de usarlas como transporte. Este comercio no es bueno solo para China, que grava con impuestos las mercancías y la plata que llegan a Cantón. Esta escena representa el interior de una oficina tributaria. Estos dos hombres son agentes del fisco. Están clasificando y contando plata. Las balanzas que tienen delante son para determinar el peso y la pureza de las monedas de plata de dos países diferentes. Las banderas de arriba indican los países con los que China tenía relaciones comerciales. La técnica para usar las balanzas para pesar plata no era muy complicada, porque la plata podía fundirse. Así, cogían las que usaban los extranjeros y las fundían para convertirlas en los lingotes que usamos los chinos. Los comerciantes venían a comprar seda y cerámica. Pero en el siglo XVIII, la demanda de un producto que solo producían los chinos creció enormemente. Un producto que habían atesorado durante milenios. Una bebida que cambiaría el mundo. China tenía té. En ninguna otra parte del mundo conocido en esa época se producía té. El té se impone rápidamente. Es una droga adictiva. Los intentos de sacar semillas de té clandestinamente generalmente fallaban, porque el imperio Qin se negaba a permitir que los extranjeros entrasen en el interior del país. Solo podían negociar con mercaderes en los puertos de entrada. Estas terrazas de té están en Guizhou, en el sudoeste de China. Se conocen localmente como el Mar de Té. Hoy, el té que se exporta de aquí trae millones de dólares. Hace 250 años, el comercio acababa de despegar. En el siglo XVIII se empezó a beber té chino en casi todo el mundo. Entre los europeos, los más famosos por ello son los británicos. Ellos fueron los mayores aficionados a tomar té. Y lo que bebían era té negro. En el siglo XVII es Catalina de Braganza, esposa de Carlos II de Inglaterra, quien populariza el té en la corte de Londres. Y donde va la realeza, va el resto del país. Cuanto más crece la demanda, más se beneficia China. Y es un comercio con rentabilidad garantizada. El té, la cafeína, que es a lo que somos adictos ustedes y yo, era lo que provocaba que los comerciantes del mundo occidental volviesen a China, a Cantón, pidiendo más año tras año. El té se convierte en uno de los mayores negocios del mundo. Las bodegas de los barcos mercantes están abarrotadas de caja de té. Pero también viaja por tierra a otro gran imperio en la frontera norte de China, Rusia. Los rusos empezaron a beber té hacia los siglos XVII y XVIII, a la vez que Europa occidental. Usaban principalmente la ruta terrestre para importar el té chino. Las caravanas de camellos hacen el largo y peligroso viaje por la ruta del té, que se extiende más de 3.000 kilómetros desde las plantaciones del este de China a través de las vastas estepas mongolas y finaliza en la gran ciudad rusa de San Petersburgo. Es un intercambio de objetos de lujo y té chinos por pieles rusas y, por supuesto, plata. La riqueza creada por el comercio del té contribuye a la arquitectura monumental de San Petersburgo. La ciudad
fabulosamente elegante de los zares del Imperio ruso. Este comercio fue muy importante, no solo porque aportó impuestos al Estado ruso, sino porque gracias a él surgió una nueva generación de comerciantes en Rusia que estaba deseando invertir su fortuna en distintos ámbitos de la vida. De manera que muchos aspectos de la vida económica y cultural rusa florecieron debido al dinero que se ganó inicialmente con el comercio del té. Como el petróleo en el siglo XX, el té se convierte en uno de los artículos más valiosos del comercio del XVIII. Y produce enormes beneficios. Una riqueza que tiene un efecto transformador en toda China. A mediados del siglo XVIII, la población china se ha multiplicado por 2 y está a punto de triplicarse, un crecimiento sin precedentes en la historia del mundo moderno. La creciente población china necesita viviendas y sus acaudalados emperadores siempre quieren palacios más lujosos, de modo que la demanda de madera crece desmesuradamente. Al comprar madera en cantidades cada vez mayores, los mercaderes han de adentrarse cada vez más en China. Muchos llegan aquí, a las frondosas colinas del sudeste de Huizhou, para comerciar con una comunidad hasta entonces autosuficiente, los Miao. El pueblo Miao de Huizhou necesitaba muy pocos productos del mundo exterior. Huizhou es muy rica en recursos naturales y no necesitaban nada del mundo exterior excepto sal. Cuando se extrajeron de allí grandes cantidades de madera, ¿qué podían obtener a cambio? Había que pensar en algo que aceptasen, y fue la plata. Lo que aceptarían, con más probabilidad, sería la plata. Este intercambio de madera por plata no solo estimularía las fortunas, sino que cambiaría profundamente la vida de los Miao, uno de los pueblos más característicos de China. Al apenas poder usar la plata como dinero, los Miao emplean este hermoso metal blanco para crear fabulosas y elaboradas joyas. La plata se convierte en un símbolo de riqueza y posición. La platería de los Miao continúa hoy con un linaje ininterrumpido de artesanos únicos. En mi opinión, para rendir homenaje a mis antepasados, para recordar a mi abuelo, a mi bisabuelo y a mi padre. Por eso, en primer lugar, continuaré este oficio siempre. ¿Por qué sigo haciendo esto? Porque muchas tradiciones Miao están empezando a perderse. Los Miao somos un pueblo que lleva adornos sobre el cuerpo. La plata es importantísima para nosotros. Cuando celebramos el Año Nuevo y otras fiestas, llevamos adornos de plata. Nos ponemos plata en la cabeza y en los tocados, y aros de plata en el cuello. Cuando te casas, el momento más importante y feliz de tu vida, te pones plata pura, te dan un conjunto, como este aro para el cuello que representa, bueno, básicamente cuantos más adornos de plata lleves, más rico demuestras ser. La madre de mi madre se las dio a mi madre y ella me las ha dado a mí. Y en el futuro yo se las daré a mi hija. En menos de 200 años, desde que exigió a su pueblo pagar los impuestos en plata, China se ha transformado. La mayor riqueza y el imparable comercio exterior también han traído ideas más materialistas. Ahora la gente está más concentrada solo en hacer dinero. En hacer dinero. Y da lo mismo cómo lo ganes. Así que cambiaron la mentalidad de la gente, orientando su vida más hacia el comercio. El comercio trae plata,
pero también anuncia la llegada de ambiciosos extranjeros cuya presencia es constante en la vida diaria de las ciudades costeras de China. Y a mediados del siglo XVIII, para el joven emperador Qianlong, eso supone un problema cada vez mayor. Los mercaderes europeos inician una sucesión constante de quejas y disputas. Sus marineros son unos pendencieros, alborotadores y borrachos. Los comerciantes occidentales se consideraban caballeros y creían que procedían de ciudades avanzadas e ilustradas. Los funcionarios Qin, entre otros, los consideraban cada vez más toscos y bárbaros. En 1757, preocupado por las disputas y los desórdenes, el emperador Qianlong adopta una medida drástica. Exceptuando un puerto, el de Cantón, el litoral chino no volverá a abrirse al comercio occidental. Los gobernantes chinos querían controlar a los comerciantes extranjeros de la época porque les preocupaba que desestabilizasen el poder del Estado. Les preocupaban las amenazas exteriores y, por tanto, querían controlarlos para proteger la autoridad de los Qin. El emperador Qianlong puede servirse del propio río que lleva a los barcos extranjeros a Cantón en su beneficio. El río de las Perlas es la única ruta hacia la ciudad, y se decreta que los barcos mercantes no entren más allá de la Boca del Tigre, donde su curso se estrecha. Esto mantiene a los extranjeros al alcance de la mano, y las restricciones anteriores se aplican ahora con mayor rigor. No se les permitía pasar el invierno en Cantón. Tenían que marcharse de allí antes del invierno, y para el comercio, esto era un gran inconveniente. Esos extranjeros son confinados en un pequeño enclave fuera de las murallas de Cantón, en residencias conocidas como factorías. Lo que vemos aquí son las factorías en las que todos los extranjeros vivieron y trabajaron a partir de finales del siglo XVIII hasta el primer cuarto del XIX. Parecen edificios de estilo occidental, pero son básicamente edificios chinos con fachadas occidentales. Los mercaderes extranjeros que venían a Cantón vivían y trabajaban en estos espacios. Después de recorrer medio mundo, esto era literalmente la única parte de China que tenían la oportunidad de ver. Las limitaciones a la vida de los extranjeros son agobiantes y monótonas. Pero lo que resulta intolerable para los comerciantes occidentales, especialmente los británicos, es una restricción que podría estar poniendo freno a los beneficios. Empiezan a creer que hay una serie de intereses comunes en Cantón que atenaza el comercio en la ciudad y les impide acceder a los mercados chinos. En Cantón, todos los comerciantes occidentales deben tratar exclusivamente con un selecto grupo de influyentes mercaderes chinos llamados quehong. Son una barrera oficial ante las potenciales riquezas del interior de China. Si los comerciantes británicos pudiesen pasar de Cantón, podrían venderles a los 300 millones de chinos. A la cabeza de este descontento se encuentra la organización comercial extranjera más importante no solo de Cantón, sino de todo el mundo, la Compañía Británica de las Indias Orientales. Inmensamente rica y poderosa, con un ejército privado que llegaría a los 200.000 hombres, es capaz de actuar con la determinación y la seguridad de un Estado-nación. La Compañía de las Indias Orientales era un monopolio frustrado por los monopolios de los demás. Tenía el monopolio del comercio con las Indias, pero protestaba porque los chinos controlaban las condiciones del comercio en China. Sus agentes siempre buscaban el beneficio personal. Estaban ansiosos por hacer fortuna dentro de un sistema comercial de gran éxito y luego marcharse de las Indias, volver a las Islas Británicas, comprar un terreno y quedarse a vivir allí. Uno de ellos es James Flint, un subalterno de la Compañía de las Indias Orientales.
Llevado por su ambición, Flint se propone desafiar las condiciones comerciales chinas en nombre de los británicos. Al hacerlo, desencadena una serie de acontecimientos que acaban con arrestos y ejecuciones. En 1759, Flint pasa al ataque. Parte de Cantón para enfrentarse al emperador chino en persona. Navegó hacia el norte, a Tianjin, con una petición que pretendía hacer llegar al emperador, quejándose por ciertas condiciones comerciales y la corrupción en Cantón. Y efectivamente, esta petición llegó al emperador. Cuando Qianlong recibe la petición, ordena una investigación en un primer momento. Luego cambia de opinión e imparte justicia con severidad. Un gran número de funcionarios de Cantón perdió su trabajo. 2 hombres que ayudaron a preparar la petición perdieron la cabeza. Después de ocuparse de sus súbditos chinos, Qianlong toma medidas contra Flint por su atrevimiento. Lo encarcela 3 años y lo destierra del país de por vida. James Flint fue el primero de una serie de agentes y comerciantes británicos que trataron de forzar los límites y cambiar las reglas del juego. Esto se repetiría una y otra vez. Pero en este momento, China lidera sin oposición el comercio mundial. El caso de Flint permite a Qianlong demostrar al resto del mundo que, si quiere comerciar con China, debe atenerse a sus reglas. En 1760, proclama su Reglamento contra los Bárbaros, que detalla todas las restricciones a los extranjeros. China prácticamente dirige la economía mundial y como occidentales no nos damos cuenta de ello porque nos guiamos por el supuesto de que las principales tendencias globales son iniciadas por europeos cuando en realidad es China la catalizadora de todo esto. Pero el dominio global chino no se limita al comercio. Su cultura se ha apoderado de la imaginación del mundo. Las cortes europeas están obsesionadas con la simple idea de China. Cuando Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, construye su famoso palacio cerca de San Petersburgo, también encarga levantar un pueblo entero para las visitas de los nobles. Se hace con un estilo decorativo chino que se da a conocer como chinería. En el siglo XVIII, China estaba muy de moda en toda Europa. Por supuesto, es más bien una fantasía, la imagen que tenían de China. Vemos hermosos dragones, tejados como escamas de pez, los dibujos del techo, los tejados curvos. Hay quien dice que es una parodia, sí, pero yo diría que lo que crearon aquí es un bonito cuento de hadas. El Museo Hermitage es el legado de Catalina la Grande a Rusia. Alberga una de las mejores colecciones de arte del mundo, donada por Catalina a su muerte en 1796. Parte de la vasta colección de la emperatriz de Rusia incluye una extraordinaria obra de plata china. Un conjunto de tocador de 32 piezas regalado a Catalina por su boda en 1745. Estas filigranas tan delicadas eran especialidad china en el siglo XVIII y en esa época creo que podemos afirmar que nadie puede imitarla o requiere tanto trabajo y dinero que no es factible. Algunos detalles tienen simbolismo chino, como estas granadas abiertas con semillas que simbolizan la potencia. Tener tantos hijos como semillas tiene esta granada. El hilo es tan fino como un cabello
Y este cangrejo se usaba seguramente para el lápiz de labios, el colorete y otros cosméticos. Este espejo está adornado con más de 400 diamantes. Podemos ver que su forma es típicamente china. Está decorado con dragones chinos, por supuesto. Y uno sonríe cuando lo ve, porque todo reluce. Y es muy hermoso. Muestra la riqueza, la opulencia de la corte rusa y de Catalina la Grande. A finales del siglo XVIII, China disfruta del apogeo de su poder. Sigue siendo el reino del medio, el eje de la civilización y el comercio mundial. En 200 años, la plata ha producido un milagro económico, convirtiendo a China en un motor de crecimiento global aún mayor. El mundo aclama sus exquisitas artes y su té. Y el reino del medio nunca ha dominado un territorio tan extenso. La dinastía Qin parece invulnerable. Durante casi toda la historia humana, China ha representado la mayor potencia económica del mundo. Pero el desafío planteado por James Flint anuncia un nuevo y funesto capítulo para la riqueza de China. Los mercaderes británicos, espoleados por la rígida doctrina del libre comercio, se sienten aún más frustrados por sus tratos con China. Pero ahora les apoya una potencia bélica sin precedentes. Los británicos habían dado un salto de gigante con respecto a la violencia que podían infligir a aquellos que se les enfrentasen. Debido a la plata, China no tiene más remedio que enfrentarse a esta fuerza sísmica que conducirá a la guerra y a la deshonra nacional. Esto señala el inicio de un periodo que configura el pensamiento chino hasta la actualidad, principios del siglo XXI. En este momento, China entra en lo que se ha dado en llamar el siglo de la humillación.